¿verdad? Es hermoso estar en presencia de Dios y tener la oportunidad de compartir de su palabra. Algunos se preguntarán, tal vez hay alguno todavía que no sabe por qué estamos acá. ¿Hay alguno que no sabe por qué estamos acá? Yo creo que nadie sabe. Dios nos ha traído primero. A nadie está aquí por casualidad. Así que todos hemos venido con algún propósito en especial. Quiero decirles que me gozo, ¿verdad?, que han podido venir, los que han estado persistentes. Veo de verdad que la última vez que venimos al día de hoy, casi que toda la iglesia es diferente, pues, o sea, el núcleo se conserva y gente que ha ido añadiendo el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Me decía Carlos cuando veníamos entrando, miró un niño que estaba parado así. Adalicito, seguro, un Y chiquito. entonces estaba ahí y dice, mira, dice, así como es ese muchachito, así es el papá. Todos son así, todos los hombres paran así. Todos, dice. Y entonces decía, bueno, pues... bueno, digo yo, pues si se dijo todo, vamos, qué bonito, porque viene al caso el día de hoy. Hoy vamos a hablar, hay un tema especial. Hemos estado hablando de una serie... Las obras de la tradicionalmente durante este mes hemos estado hablando sobre las obras de la carne, sobre todo lo que son pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría. Hablamos de los celos la última vez, ¿se acuerdan? Sí. La diferencia entre celo y celos, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de la ira. La ira vamos a hablar el martes, ¿verdad? Los que son enojados aquí, que no enojados, no levanten la mano ni digan amén. Bueno, pues traigan un poco de hielo, va, porque va a estar bueno el día martes. Pero hoy a lo que venimos, el Señor nos ha reunido en este lugar para compartir un tema diferente. Hoy quiero decirles que el tema de hoy es padre o progenitor. Padre o progenitor, al igual que los hermanos de Berea. Si usted en su corazón tiene llevar apunte, nota de lo que vamos a hablar para que las citas bíblicas las pueda reflexionar después y enriquecerlas también, usted puede hacerlo en su hogar. Padre o progenitor. Ya vamos a ir dando en esto. Miren, todos los años, de una manera incansable, usted mira anuncios publicitarios diciendo, ya viene el Día de la Madre. Tu regalito de la madre, consíguelo en tiendas tal o tiendas tal. Vemos anuncios de la madre y poemas y canciones, y hasta en las cantinas se escucha mucho música de madres. Las iglesias preparan eventos para madres. Todo el mundo hace algo. Las personas que viven largo aprovechan esos días para venir y acercarse a sus mamás y poder venir y abrazarlas, venir y demostrarles el amor, el cariño. Las llaman por largas horas ese día. Se acuerdan de momentos felices en su niñez. Mamá, ¿te acordás? Mamá, mami, no sé cómo le dice usted a su mamá. Yo todavía le digo mami, mamá, y yo le digo casi todo, madre, reverente, ¿va? Pero cuando llega el Día del Padre, Ni se acuerda. esas llamadas largas que hacíamos a las mamás se vuelven en llamadas por cobrar, si acaso. Hijos que no se acuerdan de sus papás. Padres que no fueron otra cosa que progenitores. Llega el Día del Padre, está en el calendario escrito, y muchos hijos posiblemente hicieran hasta una campaña para borrar ese día del almanaque, porque ese día les recuerda a un ser que de repente fue malo con ellos, o de repente no fue un padre, fue un progenitor. Y hoy quiero que hablemos de esto, porque hombres que pueden engendrar hijos, casi todos, pero padres,
padres son pocos. Y por eso vamos a hablar hoy de esto. Porque ya viene el Día del Padre. Y creo que es digno que nosotros nos demos cuenta de lo que somos, si somos o no somos padres. Este mensaje es para los hombres el día de hoy. Y las mujeres, como son bien memoriosas, ¿te acordás lo que dijo el pastor allá? ¿Verdad? Siempre son buenas, ¿verdad? Para eso. En mayo le va a caer su parte a ellas. En mayo les toca a ellas, correcto. Miren, la imagen del Padre ha sido tan deteriorada por la sociedad a causa de nosotros mismos como padres cuando no cumplimos las funciones que nos tocan. Sé que cuando hablamos de las familias bíblicas, el rol del hombre dentro del hogar, dentro de la familia. Pero hoy específicamente en la etapa de la paternidad, de qué es ser padre, quiero que entendamos una gran diferencia. Ser padre, un padre siempre será un progenitor, pero un progenitor no siempre será un padre. Quiero que vayamos a nuestra primera lectura y de ahí vamos a partir al resto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9. Amén. El gran mandamiento, dice ahí. ¿Eso les dice a ustedes? ¿Les aparece el título? Sí. Bueno. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire lo que sigue, qué lindo. ¿Qué dice el versículo 7? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, queremos pedirte discernimiento, Dios, para esta palabra y las que continúan acá, Señor. Que seas tú llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y que nos ayudes, Señor, a entender, a encontrar el buen tesoro que hay en ella. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo, y usa este siervo inútil conforme a tu voluntad para hacer lo que tenemos que hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero decirle cuál es la definición del diccionario de padre. No se complicaron mucho, seguro fue una mujer la que escribió esto. Dice: padre, macho que ha engendrado. Yo buscando otro, ¿verdad? Y miré otro que decía nada más, no, era peor. O sea, macho que ha engendrado hombre respecto de su hijo o hijas. Eso es todo. Es un término muy, o sea, muy radical, digo yo, muy cruel. Padre, uno que ha engendrado, macho que ha engendrado.
Ahora quiero enseñarles primero para que hagamos un balance de qué consecuencias causa que en un hogar no haya un padre, una figura paterna real. Dice que estas personas que se crían sin padres tienen algunas tendencias mediante las situaciones adversas, negativas. Cuando tienen un problema, accionan de esta manera. Un hijo que se cría sin una figura paterna, sin un padre, porque hay muchos que dicen, es que mamá fue papá y mamá. ¿Han escuchado eso? Mamá me crió sola. Mamá fue papá y mamá. Vamos a través de la lectura de hoy darnos cuenta que la figura paterna es irreemplazable. ¿Han escuchado que dicen madre solo hay una? O a mi mamá no hay amor como la madre. Y padres hay un montón. Y la gente dice no hay amor como la madre. Y la Biblia no dice eso. Y la Biblia dice que no hay amor como el del padre. El Padre, Dios, por eso Él se refiere a Él, es Padre. Dios dice, yo soy tu Padre. Nunca vemos a Dios refiriéndose a Él como madre, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Y eso que las corrientes paganas tenían sus diosas mujeres, pero Dios siempre se refirió de esa manera, yo soy tu Padre, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué consecuencias hay o qué tendencia tienen ante situaciones negativas las personas que se crían sin papás. Entiéndase que hay veces que tienen un papá en la casa, pero no es papá, es progenitor. Estas personas son 5 veces más propensos a ser pobres en la adultez. Son 20 veces más propensos a los desórdenes de conducta. Son coléricos, son depresivos, melancólicos, todo les duele. La mujer viene y lo mira mal y ya le está poniendo los cuernos, ya es infiel para él, en su mente pervertida. Tiene 20 veces más desórdenes de conducta que uno que ha criado en un hogar con padre. Es 14 veces más propensos a violar. Son abusivos. 10 veces más propensos a convertirse en drogadictos. Así es. Muchas de las personas que consumen es porque nunca tuvieron una figura paterna que los moldeara. Están 20 veces más propensos para la depresión. 5 veces más propensos a suicidarse. Y escuchen bien, 32 veces más propensos a escapar del hogar. Eso se vuelve un círculo vicioso. ¿Cuántas mujeres que se crían sin padre terminan criando a sus hijos sin papá? ¿Conocen gente ustedes así? ¿O no? La otra vez escuchaba yo, le decía a una señora, yo nunca, dice, yo me divorcié de 3 años tenía, dice, de casada y me divorcié de mi esposo, dice, porque era un alcohólico y papá nos ha llamado el Señor. Era alcohólico, mujeriego y todo, y bueno, se divorció. Y yo nunca me casé, dice, para que ningún padrastro me golpeara a mis hijos. ¿Y cómo son sus hijos? Me costaron mucho, dice. Todavía beben, dice. Beben y todo. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo decía a esta persona, yo he hecho lo mejor que he podido por ellos. No, señora, y me va a disculparle. Usted no ha hecho lo mejor que pudo haber hecho por ellos, porque primero usted hubiera buscado a Dios. Y luego Dios le hubiera puesto un esposo bíblico que le hubiera ayudado a formar esos niños. Pero esos hipotes, por no haber conocido una figura paterna que los orientara, andar en el mundo. Pueden tener buenos trabajos, pueden no pasar necesidades, de repente siempre tienen carne en la mesa,
Pero eso no es la felicidad. Eso no es la felicidad. Miren, muchos problemas de la sociedad pasan porque los padres no hacen su trabajo. El padre debe de tomar la posición de cabeza en su hogar, pero ser un padre, no solamente mandar. Hay unos que dicen, yo soy el macho aquí, soy el macho alfa, dicen, vos haces lo que yo te digo. Eso no es ser padre. Eso es ser tirano. Eso es, hay palabras para decirlo cómodamente, pero eso es hipocresía. Yo soy el hombre aquí, yo mando lo que yo digo y se acabó. Eso no es así. Ahora quiero explicarles que muchos progenitores se creen papás, incluso hasta modelos. Aunque todos indiscutiblemente, usted puede ver el que está a la par y decirle, ¿usted lo trajo la cigüeña? Todos tuvimos un progenitor. Todos venimos de alguien. Y yo le voy a decir algo por si no lo sabía. Pero usted es el producto de su papá. ¿Cómo? Sí, es el producto de su papá. Su papá lo cargó. Según la Biblia, la expresión bíblica es que los hombres, como nosotros tenemos la semilla, el esperma, nosotros cargamos en nuestros hombros a nuestros hijos. Así que usted pudo haber tenido una diferente mamá, pero nunca un diferente progenitor. Así es, esos 23 cromosomas que sacó de su papá, de su progenitor, eso los iba a conservar. No, que yo soy morenito, que yo soy blanco, que yo quería ser chinito, que yo quería ser... Bueno, si su papá iba a ser chinito, iba a ser chinito usted. Si su papá iba a ser garífuna, esos 23 cromosomas garífuna los iba a tener usted. Si iba a ser de piel morena, 23 cromosomas de probabilidad que sea 50-50 moreno. Y blanco también. Pelo liso, yo quería ser rubio, yo quería ser colocho. Eso se arregla. Enrula, se enrula y se arregla. Pero eso es lo único. Pero miren, hay personas que dicen esto. Vámonos a Mateo 7, del 9 al 12. Y es que el humano siempre se justifica. Él dice, no, yo doy la comida. Yo doy la comida, yo te... 12. Mateo 7, del 9 al 12. Yo proveo, mis hijos ocupan que hasta bicicleta. Yo les doy todo. Y piensan que por eso es que ya son padres. Mateo 7, del 9 al 12 dice: ¿qué hombre hay de vosotros, este es Cristo hablando, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, y miren aquí, ¿qué les dice? Siendo malos. Ustedes son malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro, ahí viene la palabra, Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y los profetas. Hay muchas personas que se llaman padres porque proveen, porque sustentan. Y sí, es una labor del hombre proveer, pero no es la única, ni la principal. Hay personas que miran esto y dicen: yo soy un buen papá. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen necesidad, yo les doy. Se enferman, yo los llevo al médico. Tienen, qué bueno, eso es bueno, pero no es lo suficiente. ¿Cuánta mentira nos ha metido el enemigo en nuestra cabeza, llenándonos de pensamientos de estás haciéndolo bien, eres un buen papá? Nadie de tus vecinos se porta con sus hijos como te portas vos.
Les provees todo lo que les hacen falta. Pero olvida algo fundamental, y esto me gustaría que lo dejaran establecido. Un padre principalmente es un formador. El padre principalmente es un formador. No solamente un proveedor, es un formador. Miren, el padre que forma lo hace con el ejemplo. Por eso me llamaba la atención ahora que veníamos, que miramos a ese niño con la mano aquí abajo. Y así. Así, mira al papá, si se pone, él quiere ser como papá. Yo recuerdo que cuando era niño, yo un día me acerqué a mi papá y le dije, papá, yo quiero cuando sea grande ser como tú. Para mí era mi héroe. ¿Qué me dijo él? ¿Se acuerdan, Vidal? ¿No se acuerda? Tenía como 8 años yo, hace como 15. Entonces me decía él, no, me decía, usted tiene que procurar ser mejor que yo. Y aunque el ideal es muy bueno, él no entendía que todo pasaba por él. Hoy se lo puedo decir porque ya me convertí en pastor y allá me va a regañar, pero aquí no. Todo pasa por el Padre. El Padre principalmente es un formador. Ahora, forma primeramente con el ejemplo. No bebas, hijo. No fumes, hijo. Y yo fumando, y yo bebiendo, ¿qué es eso? Eso es hipocresía. Ese es un doble discurso. Mi papá me dice que no haga esto y él lo hace. No mujeríes, hijo. Eso es, aunque el papá, normalmente un papá malo, un papá normal, mundano, no le va a decir no mujeríes, hijo. No le dice eso normalmente, pero digamos que le dijera no mujeríes y él tiene 1, 2 y 3 mujeres. Es un hipócrita. Es un falso. ¿Qué ejemplo va a seguir el hijo? Y va a decir, mi papá me dice que no, y él sí, entonces debe ser bueno si mi papá lo hace. Oseas 4:9. Este versículo ya lo sabemos de memoria, creo. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Hay un adagio que dice, enséñame a tus hijos y te diré qué clase de padre eres. Muéstrame a tus hijos si te responden y sabré que tú eres una persona sin autoridad. Ahora, hay personas que fueron grandes siervos de Dios y fueron pésimos padres. Quiero llevarlos a uno en especial, a Saúl. Ustedes se podrán acordar de David con Absalón. Sí. Pero yo quiero llevarlos a Samuel porque David se habló muchas cosas malas. También hablaron varias malas, pero de Samuel muchos no hacen mención de esto. Yo no quiero hacer mención hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 5. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Amén. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Este Samuel es el mismo que Dios, dice la Escritura, durante anduvo en la tierra, ninguna palabra de él cayó en tierra. Todo lo que Dios decía a través de Samuel, Dios lo respaldaba. Era un hombre de Dios. Nadie va a decir, Samuel se torció al final. No, Señor. Samuel permaneció, ni una tan sola palabra que él dijo en nombre de Jehová cayó en tierra. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y en el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. ¿Qué dice el versículo 3? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de sus padres. Pero no anduvieron los hijos por el camino de sus padres, de su padre.
Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora quiero preguntarle, ¿cómo llamaba el papá de Samuel? ¿Se acuerdan de la mamá? Ana ¿Y cómo llamaba? No, Ahí va, están chocando las neuronas, boom, 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 boom. papá se llamaba, no, se llamaba Elí, creo que se llamaba. Algo. Elí era el sacerdote Sí. en el templo. Sí, Elí era el sacerdote, pero el papá era El Cana. el Cana. No. Entonces, vamos a hacer, quiero que abran su mente en este momento y miren. El Cana era el esposo de Ana. Sí. El Cana fue su progenitor, Cana. quien lo apacentaba y con quien vivía desde los 2 años fue Con Ana, con Elí. con Elí. Elí era el papá. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Corruptos, ¿Y cómo fueron los hijos de Samuel? corruptos también. A Elí, ¿Qué le parece? A Elí por eso lo desnucó el Señor. A Elí, sí, Dios le quitó el sacerdocio. Sí, Quiere decir que Elí fue peor, pésimo padre que lo que pudo haber sido Samuel. Yo me imagino que Samuel algo les exhortó, pero cuando dice que los nombró jueces, le voy a hacer esta. Yo quiero que sean aquí sinceros. ¿Conocen ustedes iglesias donde los pastores ponen a sus hijos como directores de alabanza, directores de jóvenes, y son pervertidos y son impíos? Sí, ¿Conocen iglesias así? en la mayoría. ¿Qué pasa con eso? El otro día hablaba con un hermano y le decía: esta gente no tiene temor de Dios, ni los que están en el altar, ni los que dirigen. Porque una persona que dirige sabe que el altar es un lugar sagrado para Dios. Cuando los hijos de Aarón, me parece fue, levantaron un fuego extraño delante de Dios, descendió fuego y los consumió vivos. Pero como estamos en el pacto de la gracia, calme, bájele un poco a las exigencias de la Biblia. ¿Cómo va a ser que un muchacho va a vivir en santidad? Ellos tienen que tener su Facebook, su BlackBerry, sus no sé qué cosas utilizan ahora, Android, y tienen que andar viendo pornografía. Es normal que conozcan el cuerpo de otra mujer a los 14, 15 años. Es normal que se echen sus cervecitas de vez en cuando. ¿Será normal eso? Según el orden de Dios, ¿es aceptable eso? No sirven al Dios de las Escrituras, no sirven al Dios verdadero. Si sirvieran al Dios verdadero, temblaran delante de su presencia. Tienen un Dios, sí. Tienen un Dios, Pero acomodado a sus placeres. pero es hecho a su conveniencia, es un ídolo. Puede ser una iglesia grande, puede ser un pastor con mucha palabra, pueden haber sanidades, pueden llover milagros, decía un predicador, del cielo todos los días. Pero si esta gente no obedece el evangelio de Dios, huye de ese lugar. Pastores que dicen: mi hijo va a ser el nuevo líder de jóvenes, y vive más mundial, más carnal que los mismos del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermanos? Como líderes, a veces dicen: no, pues el pastor permite, entonces el líder también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia no se equivoca. Así como es el sacerdote, será el pueblo. Así como es el pastor, serán sus líderes. Y si el pastor no le da importancia a la santidad, los líderes tampoco.
Y luego esa iglesia puede que crezca en cantidad y pueda ser muchos, pero están alabando a un Dios que no es el de las escrituras. Decía John Bunyan, las puertas del infierno están ahí, en los linderos del cielo. Cuando la gente dice, voy para el cielo, sí, ya me voy, alabo al Señor porque ya me voy. Y cuando se dan cuenta dirán, Señor, ¿y qué hago yo aquí en el trono blanco? Señor, Señor, ¿y acaso en tu nombre no echaba fuera demonios? No había sanidad, no veía los cultos, no miraba cómo se movía el fuego, cómo la gente caía, cómo la gente venía y alababa. ¿Y por qué estoy aquí? Alejaos de mí, dice, que no los conozco. ¿Qué impacto va a haber ese día? Oh, hermanos, el día de la revelación del juicio de Dios, muchas personas se van a llevar una gran sorpresa. Quiero decirle, hermanos, la vara y la corrección dan sabiduría, dice la Biblia. La vara y la corrección. Mas el muchacho consentido es vergüenza de su madre, pone aquí, por lo tanto de su padre también, porque son una sola carne. Hay tantos padres cristianos con hijos impíos y a veces son verdaderos siervos, gente que busca a Dios, pero por alguna razón esa área de sus vidas no se la han entregado. No son aptos para dirigir. No son aptos para dirigir. Dice la Biblia que en tu casa no more la injusticia. Un día escuché a un primo que me decía a mí, yo tengo un pastor, conocí un pastor que dijo que el día que sus hijos fallaran, ese día él tenía que renunciar de pastor. Yo le di, yo aquel tiempo, en 1998, no entendía esto. Era católico y estaba engañado. Y le decía, ¿pero qué te pasa? Le decía yo. Él dijo eso, ahora lo entiendo. Ahora que he buscado un poco más de Dios, me falta mucho que aprender. Yo digo, él tiene razón. Ese tiene que ser el estándar del creyente. Si yo soy líder y mis hijos no son convertidos, no califico. El día que estuve con los pastores, yo le digo a Sara que pude compartir con ellos, y cuando les decía, si solo hay una cosa que en Manantiales podemos hacer, si solo una pudiéramos hacer bien, esa tiene que ser la enseñanza de la palabra. Y los líderes que estamos trabajando acá, para que se levanten, porque no hay líderes todavía, ¿verdad? Son los de Primera de Timoteo 3. Les dije yo, este es el estándar de Dios, pastores. Este es el estándar de Dios. Y si Dios lo puso, es que se puede. Tal vez no sea fácil, pero se puede. Yo sé que muchos de aquí fueran hasta ancianos en otras iglesias, líderes, pero saben y han entendido que hay que hacerlo para Dios y hay que hacerlo bien. Amén. Amén. Ahora, los padres, dice 1 Timoteo 3, 4, 5. Si somos incapaces de gobernar nuestra casa, si tengo hijos bajo mi tutela y mis hijos son corruptos e impíos, yo tengo que orar para que Dios los transforme. No quiere decir que yo sea un pecador, pero de repente mis hijos también han visto actitudes en mí que no los acercan a ellos. Dice la Biblia que gobierne bien su casa, 1 Timoteo 3, 4, 5. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, y miren que entre paréntesis lo pone, pues el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a guiar? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Y cuántos líderes conocemos, pastores? El otro día me decía, fíjate que el pastor tal, me decía una persona, su hijo es loquera, dice, el otro también se mete, el otro bebe y la otra anda. Y digo yo, no puede ser, digo, qué barbaridad. Y está en la jerarquía, está en un alto nivel. Entonces dice uno, no puede ser. Avergüenza, el enemigo se pasea libremente por las iglesias donde no hay disciplina. El otro día hablamos con un hermano de la disciplina. Él no había llegado a la reunión y a mí me encantó porque él le iba a Sara. Me dijo las mismas cosas que le dije
a la congregación el día de la disciplina. ¿Se acuerdan cómo hablamos que se aplica la disciplina en la iglesia? Primero, 1 a 1. La Biblia dice, ve y ponte a cuenta con tu hermano, habla con él. Después con 2 testigos. Y si con los 2 testigos no se arrepiente de su pecado y persiste en su pecado, exponlo a la iglesia para que la iglesia lo abrace, lo oriente, lo aconseje. Y si aún permaneciera en su pecado, dice que lo saque fuera. Y las mismas palabras que yo dije, me dijo esta persona sin haber estado en la reunión. Y el mensaje no se ha subido a YouTube. Te digo yo, es Dios poniendo el mismo sentir en la iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Procurad la paz para con todos y la santidad. Dios no te pide que seas siempre fiel, aunque sí lo espera. Él no te dice, sé fiel como yo soy fiel. Sé todopoderoso como yo soy todopoderoso. No te dice eso, te dice, sé santo como yo soy santo. Solo quería añadirle un poquito ahí, hermano. Añádale, pero como te trompeta, porque no escuche. Sí. La vez pasada yo estaba en la casa de una hermana, el pastor, no pastores ellos. Entonces estábamos practicando un poco de música. Este fue el día de las elecciones. Que supuestamente ese día nadie debería de digerir bebidas alcohólicas. Entonces yo estaba practicando ahí con unos muchachos. Llegó el hijo de los pastores, hermano, supuestamente. Me dice, cállate con eso, me dice, dejen de hacer bulla, dice, por favor. Dice, cuando yo esté aquí, dice, no me hagan bulla. Entonces vengo yo y me quedo callado. Yo pensaba decirle algo a él, pero digo, él andaba borracho. Si le digo algo, él va a decir, bueno, y entonces ¿cómo acabó cristiano? Me va a decir el amigo. Entonces yo me puse a pensar y analicé, entonces mejor me quedé callado, pero al mismo tiempo, cuando una hermana me preguntó, hermano, se ha ausentado un poquito de la iglesia, y le digo, mira, sí, pasó esto, porque me preguntó ella. Yo le conté a ella y le digo, el hombre, siendo sabio, siendo inteligente, ya que estaba bolo, le digo, lo mejor era, dado gracia, porque en ese momento, le digo, nosotros a la mamá de ella siempre la acompañamos. Y no lo hacemos en una forma grosera ni nada, sino que más bien buscamos de Dios. Y la acompañamos con ese fin, de buscar siempre a Dios y darle fuerza a ella. Pero me llama la atención ese mensaje de que el hijo, ¿verdad? De Samuel, un pastor se comporte así. Si no, de esa forma, una forma muy incorrecta. Ahora, estas cosas pasan en nuestras congregaciones y la gente está tan cegada porque ama tanto a su pastor o ama tanto la obra que ha dejado de temer a Dios. Son idólatras. Así es, ahí va a salir en internet. Si son idólatras, son idólatras. Cuando miran a las personas y dicen, no, es que ese es el ungido de Jehová, o la ungida, ¿cómo vas a hablar de ella? ¿Cómo vas a decir que está mal? Déjala. Un día meditaba sobre las palabras de Juan que dice, juzgad no según las apariencias, juzgad con justo juicio. Ahora le voy a preguntar, si un hijo de pastor, un hijo de líder, anda haciendo mandracadas, anda bebiendo, acostándose con mujeres, o una mujer acostándose con muchachos, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Si el pastor no sabe, tiene que decirle al pastor, pero no esperar, como decimos, voy a esperar el tiempo de Dios para hablar a mi pastor. Si ya usted sabe, vaya y dígale. Que me voy a echar de enemigo al pastor. Si se enoja el pastor con usted, no es un pastor. Primero, porque si usted está amonestando a alguien y no acepta una amonestación, no viene de Dios, tampoco. ¿Ven qué fácil es? Si nos ponemos a pensar, es fácil detectar a falsos pastores. Porque aunque a veces nos puede doler la verdad, tenemos que hacer conciencia. Y si somos ovejas de Dios, arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. No hay otra manera. Ahora nosotros como padres a veces decimos, deja a mi hijo que yo lo educo, yo no necesito la Biblia. Yo no necesito que venga un pastorcito ahí a decirme qué tengo que hacer yo. Y somos soberbios. A mí me criaron así, déjame que a mi hijo lo crío yo. El otro día escuchaba la frase de su papá.
en la boca de aquel señor carpintero. Quien manda, dice, manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar otra vez. Si nos creamos con esa idea, nos vamos criando. ¿Qué pasa? ¿Formó eso en usted ese carácter o no? El modelo a seguir. No era la manera. La Biblia dice, es cierto, el que manda, manda. Pero si me equivoco, reconozco y vuelvo a mandar. Ahí le faltó esa parte. Reconozco y vuelvo a mandar. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Déjame que yo puedo. Yo voy a criar a mis hijos como a mí me criaron. Mas los labios de los sabios los guardarán. Ahora quiero decirle, a ver si usted se da cuenta de si es progenitor y padre o solo progenitor. ¿Quiénes aquí tienen hijos que ya le respondan de 6 años en adelante? ¿Conoce usted el mejor amigo de su hijo o de su hija? ¿Sabe cómo se llama? Padres, ¿saben cómo se llaman los mejores amigos de sus hijos? ¿Sabe dónde vive ese amigo? ¿Cuál es el programa favorito de sus hijos? ¿Qué película le gusta más? Y esta sí es buena. Y esta es para todos. ¿Qué mandamientos puede recitar de memoria su hijo? ¿Qué palabras de Dios le ha enseñado que puede recitar él, que son un rema en su vida? Padre no es solo engendrar. El mundo está lleno de progenitores. El mundo necesita padres. Y el padre forma. Cuando iniciamos la obra, recuerdo que yo les decía desde el inicio, bueno, aquí casi solo está Claudia, les decía yo, voy a predicar 3 domingos y el 4º domingo vamos a invitar a otra persona. ¿Se acuerdan? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué sucedió? Y esa es mi intención. ¿Por qué? Porque digo yo no puedo engolosinarme con las cosas que son de Dios, porque Dios, la obra es de Dios. Y el primer mes tuvimos un invitado, gloria a Dios, de bendición. El segundo mes tuvimos otro invitado, gloria a Dios, de bendición. Ya el tercer mes hubo un invitado y la palabra que dio, no era una palabra. Todavía Miguel Ángel le hizo una observación y se molestó esta persona. Tal vez no lo dijo, pero se molestó. Entonces, la cuarta semana, el cuarto mes que tocaba, la cuarta vez, porque no se fue una vez al mes, sino una vez cada 3 semanas. Se invitó a una persona y no podía, se le llamaba y no caía la llamada, se empecé a buscar a otro y nos quedó mal en un compromiso. Y y dije yo, ¿qué pasa? O sea, Señor, ¿qué pasa? Y entonces me decía el hermano, de repente hermano, que es que Dios nos quiere formar y usted es el que nos está formando. Entonces dije yo, bueno, si es así, Señor, es mi labor formarlos. Y si se forman bien, no porque se lo haga yo, se lo enseñe yo, sino porque usted va a estudiar también y porque es la palabra de Dios quien nos va a confrontar. Siempre que el mensaje no sea diluido, vamos a aprender y vamos a formarnos. Yo sé que en algunas iglesias esa palabra ni hipócrita, ni necio, ni falso, mucho menos hablar de un pastor va a escuchar. Pero esa es la verdad. Menos hablar de sacar un miembro de la iglesia. Uy, ¿cómo se le ocurre? Más si tiene el billete. Si tiene el billete, hay personas que permiten hasta que ocupe posiciones de jerarquía cuando no cumplen los requisitos bíblicos. Sirven a un Dios que es el dinero. Ahora la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estoy seguro que ese niño que miramos ahora que entramos, cuando tenga 35 años, se va a seguir poniendo la mano aquí.
Se lo garantizo. Se lo garantizo. La etapa de formación comienza desde el inicio. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué camino le está enseñando usted a su hijo? ¿Qué camino le enseño yo? Quiero contarles algo que la otra vez estábamos en una reunión de padres de familia. Yo he notado que a mi hija le cuesta un poco a hacer sus tareas y apuntarlas. Es un poquito ociosa. Yo tengo un problema, hermano. Yo le pido a Dios que me cambie eso. Yo no sé por qué será, pero con cierto tipo de persona, yo intolerante a la negligencia, como decir, a la incompetencia. Que uno le diga, vaya, las profesoras que saben, dicen, la ruedita de la O se hace de derecha a izquierda. Uno le diga, de derecha a izquierda usted, de derecha a izquierda usted, y él haga de izquierda a derecha, y él haga de izquierda a derecha. Es lo mismo. ¿Verdad? No, yo digo que es lo mismo, pero se cansa, ¿va? Yo crecí y le decía yo a mi esposa y le decía a la profesora ese día, yo hasta el año pasado supe que la ruedita era de derecha a izquierda. Yo me crié haciéndola al revés. A mí nunca me formaron. No aprendí a escribir mi primer palabra sino hasta como septiembre de primer grado. Entonces, yo no sé si es por eso que ahora me dan tanto, no sé si era la expresión correcta, que mis hijos no vayan a padecer lo que yo padecí, la incompetencia que yo tuve. O yo fui incompetente. Y entonces eso mismo como que me presiona a tratar de orientarlos en la manera correcta. Entonces uno tiene que canalizar. Y el otro día estaba diciéndole yo, amor, escriba la palabra, no sé si era, ¿cuál era la palabra? Mochila. Y decía, no, yo puedo escribir escuela. Check. No, mamá, mochila. No, voy a escribir y aquello. Y en esa situación yo ya estaba, ya digo yo, Señor, dame paz, porque yo ya me cuesta. Entonces me puse a pensar, porque usted sabe que si usted presiona a sus hijos mucho, ellos se bloquean. ¿Cierto o no? Entonces la formación tiene que ir con amor. ¿Y sabe por qué quiero decirle esto? Proverbios 16:6 dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y yo decía, tengo que entender a mi hija. Ella está pequeña. Es mi deber. Si ella falla en los exámenes, es mi culpa. Porque es cierto que hay una profesora en el aula, pero ¿y el trabajo en casa? ¿Quién lo hace? Si a ella le cuesta, es mi deber. Y entonces compramos un nacho. Así me enseñaron a mí con un nacho. Compramos un nacho y me he puesto con ella. Y vení, mi amor, vamos a empezar. Mami, mi momu. Y ahí. Y entonces Dios me está moldeando. Yo le doy gloria a Dios porque en otro tiempo, yo como le digo ese día que yo miré, yo le hacía así, mejor me hubiera acostado, porque no voy a dormir bien pensando en cómo hago para enseñarle a esta niña. Entonces fuimos, compramos un nacho y nos pusimos. Y gloria a Dios, al día siguiente, ¿saben qué pasó? Yo iba hablando con ella y le dije, mira mi amor, pon atención, siéntate cerca de la profesora, pregunte, apunte la tarea y todo, más que ahora ya no nos dejan entrar, porque vemos los niños, sabemos que no nos dejan pasar. Y llegó y me dijo, hoy mi profesora me dijo que trabajé muy bien, papá, que